Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable, de François Kersaudy. Espero que les esté gustando. Seguimos leyendo el capítulo número 3 que se llama Adiós a las lágrimas. Vamos a continuar y recuerden dejarme sus comentarios. La formulación deja mucho que desear. En realidad, Lord Randolph casi no dejaba pasar oportunidad de denigrar a su hijo, como se observa en las durísimas cartas que le escribía para ese entonces. Eres tan tonto que no puedes mantenerte en mi querido papá. Es una imbecilidad. O lo que escribes es estúpido. Voy a reenviarte la carta para que puedas de tanto en tanto revisar tu estilo pedante de escolar retardado. Es verdad que Randolph había escrito poco tiempo antes a su madre, la duquesa de Marlborough. Ya se lo había dicho a menudo. Winston no puede de ningún modo pretender ser inteligente, tener conocimientos o alguna aptitud para un trabajo regular. Así comprendemos mejor esta triste comprobación de su hijo. Si por casualidad yo dejaba entrever que se podía instaurar una cierta camaradería entre nosotros, enseguida se ofendía. Y cuando un día le propuse ayudar a su secretario privado a redactar algunas cartas, me echó una mirada que me dejó petrificado. Es difícil de comprender, pero Randolph Churchill seguía considerando que su hijo era un inepto. Lo que era innegable era que el uniforme de salida de un cadete de Sandhurst causaba un gran efecto en los salones, y como su propia persona era cada vez menos atractiva, pensaba que el uniforme era un refuerzo apreciable. Pero no bastaba. Ya el año anterior muchos observadores estaban convencidos de que Lord Randolph lograría regresar a la política, y tenían buenas razones para pensar así. Desde su regreso de Sudáfrica, el ex líder del cuarto partido y voz cantante de la Tory Democracy parecía haber recuperado toda su verba y su temible elocuencia para fustigar el proyecto de Home Rule de los liberales. En la primavera de 1894, la victoria estaba a la vista. El viejo Gladstone, vencido por el rechazo de su plan de autonomía irlandesa en la Cámara de los Lores, volvió a entregarle su renuncia a la reina. El nuevo primer ministro era Lord Rosebery, liberal opuesto a la Home Rule y uno de los amigos más fieles de Randolph. Pero para este último era demasiado tarde. Desde hacía unos meses, tanto sus adversarios como sus aliados políticos tuvieron que rendirse ante la evidencia. Lord Randolph Churchill era solo la sombra de lo que había sido. Sus discursos en los comunes eran cada vez menos inteligibles, perdía el hilo de las ideas, tenía espasmos, alucinaciones y ataques de demencia. Poca gente conocía la verdadera razón y su hijo menos que nadie. Pero nadie pudo dejar de notar los efectos. Fue inocultable a la vista de todos, notó con tristeza Rosebery. Se murió imperceptiblemente en público. Por estas razones, su madre y su esposa consideraban que era urgente alejarlo de la lucha política, en la que se consumía a pura pérdida y en la que tenía un desempeño tan mediocre. Sus médicos, empezando por el siempre dedicado doctor Rose, recomendaron un año de reposo, y Jenny decidió acompañarlo en un largo crucero alrededor del mundo. Lo hicieron con un médico, el doctor Kate, por cualquier eventualidad. El 27 de junio de 1894, el trío se puso en camino. El nuevo primer ministro, Lord Rosebery, tuvo a bien acompañarlos a la estación, del mismo modo que Jack y Winston, que no sospechaban de ningún modo la gravedad de la enfermedad que roía al padre y que quedaron asombrados de su apariencia azorada. El viaje que llevó a la pareja a Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Singapur, Birmania e India no fue más que una larga pesadilla por la rápida degradación de Lord Randolph. Pasaba de la agresividad a la postración o al delirio, y era evidente que había perdido las ganas de todo. A fines de noviembre, el doctor Kate logró convencer a Jenny de poner fin a la prueba y tomar urgentemente el camino de regreso. Mientras tanto, Winston acababa de salir de Sandhurst con honores en el puesto 20 de una promoción de 130, y fue a ver al doctor Rose, quien le reveló una parte de la verdad sobre el estado de salud de su padre. No imaginaba, escribió a su madre, que papá pudiese estar tan enfermo, de modo que cuando sus padres volvieron a Londres la víspera de Navidad, Winston ya sabía que su padre estaba condenado. Lord Randolph sobrevivió todavía un mes, en estado de estupor, entrecortado por algunos accesos de lucidez, antes de apagarse pacíficamente en la mañana del 24 de enero de 1895.
La muerte del padre dejó a Winston desamparado. Así se disiparon todos mis sueños de mantener con él relaciones de camaradería, entrar al Parlamento a su lado y apoyar su accionar. Lo único que me restaba era proseguir su tarea y defender su memoria. Esto fue exactamente lo que hizo cuando escribió una larga apología de Lord Randolph, imitando su estilo y sus modos, endosándole las elecciones políticas y las ambiciones del hombre al que admiraba más que a cualquier otro. Sería difícil decirlo mejor que William Manchester. Raramente se vio que un hombre le diera tan poco afecto a un hijo y recogiera semejantes dividendos de lealtad póstuma. Sin embargo, todo deja huellas y la piedad filial de Winston encubría sentimientos más complejos, que expresó claramente en sus confidencias a Frank Harris. Nunca me escuchaba, no era posible ninguna camaradería con él, a pesar de todos mis esfuerzos. Su egocentrismo era tal que no existía ninguna otra persona para él. Cuando Harris le preguntó si lo amaba, Winston respondió: ¿cómo habría podido? Me trataba como un idiota, ladraba en cuanto le hacía una pregunta. Le debo todo a mi madre, nada a mi padre. Pero además de sus deudas, Randolph dejaba a sus hijos una herencia inquietante. La mayoría de la gente ignoraba las verdaderas causas de su muerte, y en especial sus hijos. Pero Winston se dio cuenta de que los Churchill morían jóvenes. 3 hermanos de Randolph habían muerto a corta edad. El cuarto, George, marqués de Blandford, a los 48 años, y ahora el propio Randolph a los 46. ¿Habría una tara hereditaria? El hermanito John, al que llamaba Jack, casi se muere cuando todavía usaba pañales, y el propio Winston tenía una salud más bien frágil. Dedujo que su vida sería corta y que tenía poco tiempo para dejar una marca. Más tarde, sus innumerables detractores verían en él a un joven apurado, pero estarían muy lejos de sospechar por qué razón. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Recuerden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, seguirme en mis redes sociales, compartir la lectura, darle like. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.